Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a todos y todas. Gracias por acompañarnos en este fresco jueves de diciembre, en nuestro último webinar del año, en el 11º webinar que organizamos la Universidad Mondragón México y Red Catálisis. Les agradecemos muchísimo a todos y a todas haberse conectado. El día de hoy me congratula tener gente conectada desde Nicaragua, por supuesto Honduras, y según las últimas cuentas que vi, son los únicos países, pero corrígeme si no, Patricia, ya me corregirá Patricia ahora en adelante que le sea la palabra. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Antes de continuar con el protocolo correspondiente a este webinar, me gustaría cederle el uso de la voz a Patricia. Adelante, Amador. Patricia Amador. Adelante, Patricia. Gracias, Rafael. Bien, buenos días. Reitero nuevamente la bienvenida en nombre de la Red Catálisis y la Universidad Mondragón. Gracias por unirse, como dijo Rafael, a este webinar número 11 de una serie de webinars que hemos estado haciendo a lo largo del año. Don Raúl les envía un fraterno saludo. Él está hoy fuera atendiendo otros compromisos, pero sabe que estamos aquí conectados. Durante este año hemos estado, como ustedes saben, desarrollando una alianza con la Universidad Mondragón. Este es nuestro webinar 11. A través de todas estas sesiones que hemos tenido de manera mensual, hemos estado desarrollando temáticas muy interesantes de vanguardia, de tendencia, en temas de interés para nuestra industria, como es tecnología, gobierno corporativo, riesgos, el talento humano, y nos alegra informarles a través de este periodo hemos capacitado más de 400 personas. Y como red para nosotros es una gran satisfacción. Agradecemos la alianza que hemos tenido con la universidad, Rafael. Y como bien dijo él, hemos tenido también participantes de varios países. Hoy pues estamos con Nicaragua y Honduras, pero a lo largo de estos webinars hemos tenido participación de países donde la red tiene presencia, como ser El Salvador y Guatemala. Y hoy estamos haciendo un cierre con un tema de mucho interés con este ciclo de webinars y vamos a conversar sobre los retos y los desafíos para el 2023, poniendo en perspectiva escenarios que nos depara, ¿verdad?, para el próximo año en el ámbito mundial, pero también en el ámbito regional. Y para esto, pues, contamos con una excelente facilitadora, ya Rafael nos la va a presentar, pero les invito nuevamente a que podamos aprovechar esta hora para poder actualizarnos, ¿verdad?, y prepararnos para el próximo año. Así que reitero nuevamente en nombre de la red su presencia, es conectarse y siempre por el respaldo que dan a nuestras actividades. Así que enhorabuena y gracias nuevamente, Rafael. Encantado, Patricia. Muchas gracias a todos ustedes, a todos y todas. Me permitiré presentar a la maestra Estefanía, que es el día de hoy nuestra facilitadora. La maestra Estefanía Villeda Lugo es licenciada en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, con concentración en finanzas, y una disertación sobre el análisis del efecto de la política fiscal a través del comportamiento de largo plazo del gasto público sobre el riesgo de incumplimiento soberano, un caso para México. Una especialidad en prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, integrante certificada de la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles, AMIF, con figura 3, es diplomada por el Nuevo Institucionalismo sobre Desempeño Económico por la Sauerland, espero haberlo pronunciado bien, Sauerland University en Witten, Alemania. En su experiencia profesional, ahora se desempeña como jefa de asesores económicos y análisis macroeconómico para 13 países, en donde diseña carteras de gestión de activos, esto para la empresa Trans Economics, y también ha trabajado en el sector público dentro de la Unidad de Planeación Económico de la Hacienda Pública de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a nivel federal en México, como asesor económico principal del economista en jefe adjunto en 2018.
realizando análisis macroeconómico para la Unidad de Planeación Económica. También ha participado como parte del equipo mexicano en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México, además de estudios de inversión APA-CEA y estabilidad macroeconómica. Estefanía también es docente de las Facultades de Finanzas y Negocios de la Universidad Mondragón, México, y de la Dirección de Vinculación y Formación Continua. Muchísimas gracias, Estefanía, por acompañarnos el día de hoy. Voy a dejar de compartir mi pantalla para que tú puedas hacer lo propio y comenzar con este webinar. Y en lo que tú compartes, Estefanía, voy a recordarles a todas las personas que nos están sintonizando que por favor cualquier pregunta la puedan formular a través del chat de esta plataforma que se encuentra activo. Al final de este tiempo tendremos espacio para que Estefanía nos ayude a responder algunas preguntas. Entonces, ¿listo, Estefanía? Estamos Dame viendo un segundo y por favor dime si puedes ver mi pantalla. Ahora sí, es la 2. ¿Estás viendo la presentación? Estoy viendo la presentación en el Perfecto, PowerPoint. perfecto. Un segundo. Perfecto. Ahora sí lo estamos viendo Muchísimas correcto. gracias. Perfecto. Muchas gracias. Ay, Ya segundo. regresamos a la pantalla. Listo, ahora sí. Dame un segundito. Entonces, ahí está. No, ¿Lo pueden ver bien? No. lo estamos viendo en doble. A ver, a ver. Híjole. Un segundo. Perdónenme. Sí, no pasa nada. Muchas gracias por presentarme. Voy a... Aquí está. Ahora sí lo tienen que ver. Bien, ¿cierto? Correcto, muy bien. Perfecto. Pues muchísimas gracias por la presentación. Mucho gusto a todos. Gracias por estar en esta plática. Espero que sea de su agrado y que puedan actualizarse y estar al pendiente de los retos y desafíos para 2023. ¿Todos me escuchan bien? Traigo audífonos y todo. Perfecto. Si tienen alguna pregunta, también por favor en el chat. Al final de la presentación daré un tiempo para poder responder las dudas que tengan. Y bueno, vamos a comenzar. Mi nombre es Estefanía Villada, como ya les dijeron, y vamos a hablar un poco sobre retos y desafíos para 2023. Un poco de la agenda para hoy es el panorama económico en el mundo, la inflación y las tasas de interés, retos y oportunidades para Centroamérica y escenarios socioeconómicos regionales. Vamos a estar hablando de cada uno de estos puntos. Y bueno, comencemos. Primero quiero platicarles cómo vamos a cerrar 2022. No podemos hablar de qué va a pasar en 2023 sin antes ver de dónde vamos a partir. ¿Okay? Entonces, durante todo el año, los economistas hemos estado hablando sobre esta inflación en países emergentes y desarrollados. Recordemos que la estanflación sucede cuando la producción se encuentra en contracción, como es lo que ha pasado durante 2022, y además al mismo tiempo existe una elevada inflación. Sin embargo, los últimos datos son un poquito más alentadores para el cierre de 2022. Septiembre se contrajo el nivel de actividad económica mundial por segundo mes consecutivo. La tasa de desaceleración disminuyó ligeramente desde agosto, reflejando una marcada relajación en la recesión en Estados Unidos y un retorno de crecimiento en Japón. El índice global de producción compuesto por JP Morgan registró un ligero aumento de 49.7 en septiembre, comparado con el mínimo registrado en agosto de 49.3. Este índice registró aumentos en el consumo de bienes, servicios comerciales y servicios financieros, y registró una disminución en el consumo de servicios, bienes intermedios y bienes de inversión. Recuerden, este es un índice que marca la producción global. Entonces, es importante. Aquí se ve una ligera mejoría, apenas se alcanza a ver, pero bueno, es importante saber que ya se está corrigiendo. Ok. La inflación general en la mayoría de los países se está desacelerando gradualmente, pero continúa por arriba de sus niveles prepandemia y muy alejado de la meta de sus bancos centrales.
Cabe destacar que China, a diferencia de los demás países, aquí lo podemos ver, ha tenido una reducción en su tasa de interés desde 2019. Esto se debe primero a las duras restricciones que impuso el gobierno chino con su política cero COVID, que deprimieron la demanda interna y la demanda de commodities industriales. Además, recordemos que China constantemente interviene en su mercado cambiario para devaluar su moneda. Ok. También hemos estado hablando sobre una posible recesión mundial a causa del choque negativo a la oferta que se ha experimentado durante estos últimos años, añadido a un endurecimiento monetario por parte de los bancos centrales. Recuerden que un choque negativo a la oferta no es causa única de recesión, pero si a eso le agregas que los bancos centrales están en una postura muy hawkish, eso puede llevarnos a una recesión. Durante el año hemos visto ligeras mejorías por oferta global. El índice de presión a la cadena global de suministros ha mostrado una ligera mejoría en lo que va del año, aunque en octubre se registró un ligero aumento impulsado por las presiones al alza de los tiempos de entrega y compras de Taiwán, flete aéreo saliente de Asia y los retrasos de Reino Unido. Los movimientos del índice sugieren que las cadenas que sugieren que las presiones sobre la cadena global de suministros está disminuyendo y regresando a sus niveles históricos. Esta desviación que vemos aquí, esto es lo que da un mayor índice de presión sobre este índice y esto está sucediendo a partir del confinamiento. Después se relajó un poco, pero después vinieron los cuellos de botella, dado todo el confinamiento y todos los efectos COVID. Y como bien, si pueden ver aquí, este ya está en un proceso de reparación. ¿Okay? Además, el Fondo Monetario Internacional prevé una ligera mejoría en su pronóstico de octubre para las economías emergentes, no así las avanzadas. Aquí podemos ver. Esto es el WIO que publica el Fondo Monetario Internacional. Este es julio y esta es su actualización de octubre. Y vemos cómo las economías emergentes tienen una mejor perspectiva, ligeramente. El balance de riesgos para la perspectiva de crecimiento de 2023 de la economía global continúa sesgado a la baja y sujeto a un elevado nivel de incertidumbre. Entre los riesgos destaca una inflación persistentemente elevada que podría resultar en una política monetaria más restrictiva a lo anticipado, generando a su vez mayores costos de financiamiento y un mayor fortalecimiento del dólar estadounidense. A lo anterior se le suma el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, especialmente por las posibles interrupciones del suministro de gas y otras materias primas. También sobresalen los riesgos relativos a la evolución de la pandemia por COVID-19 y a las disrupciones en las cadenas de suministros, como ya platicamos. Además, la incertidumbre asociada a las tensiones sociales, políticas y o geopolíticas, especialmente tensiones entre China, Estados Unidos, Taiwán y China, y el acuerdo nuclear que está casi muerto con Irán, pueden dificultar el panorama para la inversión, el comercio y la cooperación internacional. Adicionalmente, existen factores que pueden afectar el crecimiento de algunas de las principales economías, como Estados Unidos, Reino Unido, América, tales como el apretamiento de la política monetaria en Estados Unidos, que podría llevar a un debilitamiento del consumo privado y o al mercado laboral en países mayor de lo previsto. Entonces, aquí podemos ver el gran estímulo que hubo de parte de Estados Unidos. Estos son los activos totales y se puede ver claramente la política monetaria hawkish y el endurecimiento que está sucediendo en estos momentos en el Banco Central de Estados Unidos. Además, la probabilidad de una recesión en Estados Unidos aumenta. De acuerdo con un estudio publicado por el Federal Reserve Bank of New York, una buena herramienta para predecir futuras recesiones en Estados Unidos es la curva de rendimiento de largo y corto plazo. Es decir,
el spread entre tasas de interés de largo y corto plazo. Desde 1980 se ha observado que antes de una recesión, las tasas de interés de corto plazo subieron por encima de las tasas de largo plazo. Como aquí pueden ver, este es el spread entre, los bonos del tesoro de 10 años y 3 meses. Cada que hay una parte negativa, una inversión de la curva, se puede observar que justo después existe una recesión. Si pueden ver bien acá. La parte sombreada son las recesiones, son los periodos de recesión. Y bueno, ¿qué es lo importante de aquí? Pues que estamos en un periodo de inversión de tasas de interés. Como recordaremos, este fenómeno se le llama inversión de la curva de rendimientos y en análisis de la Fed encuentra que la curva que mejor predice una recesión es la de 10 años y 3 meses. Como ustedes pueden observar, la curva continúa hoy día negativo. Esto es porque la inversión de la curva durante los pasados meses ha llamado tanto la atención en los medios y en los mercados financieros. O sea, todo el mundo está encima de esto porque esto predice casi puntualmente una recesión. Otros riesgos importantes son un deterioro más pronunciado en el sector inmobiliario de China y la alta incertidumbre en cuanto a políticas económicas del Reino Unido que podría seguir afectando la confianza de hogares y negocios, así como las condiciones financieras. Ok, vamos a hablar un poco sobre la inflación y las tasas de interés. Los precios internacionales de las materias primas registraron a lo largo del año un comportamiento mixto con un sesgo a la baja durante la mayor parte del tercer trimestre de este año. Las cotizaciones del petróleo mostraron una tendencia a la baja, a lo cual contribuyó la posibilidad de una desaceleración económica mundial y el anuncio por parte de Estados Unidos de liberar reservas energéticas de petróleo. Además, conversaciones recientes del G7 respecto a la imposición de un precio tope a las compras de petróleo ruso por vía marítima, por encima de las cotizaciones actuales del mercado, redujeron las presiones sobre una posible escasez. Sin embargo, a principios de octubre, los precios del crudo registraron episodios de volatilidad ante el acuerdo de la OPEC y otros productores de reducir significativamente el precio del petróleo. Entonces, aquí podemos verlo. Ahorita va a la baja. Esta es una tabla actualizada, entonces va con tendencia a un sesgo a la baja. Los precios de referencia de gas natural en Europa registraron niveles históricamente elevados a finales de agosto ante la interrupción del suministro de gas ruso a la región. Sin embargo, registraron una tendencia a la baja gracias a una menor demanda por las temperaturas más templadas respecto a las esperadas y al incremento significativo de los inventarios en la región. Ahora, en Estados Unidos, los precios del gas natural también aumentaron durante la mayor parte de julio y agosto, impulsados por la mayor demanda de aire acondicionado, para posteriormente disminuir gracias al incremento en la producción y en los inventarios. Aquí podemos ver un poquito tendencia hacia arriba, pero se va corrigiendo. A mediados de noviembre, los precios de referencia del mercado europeo y estadounidense repuntaron. Nuevamente, pues la temperatura empezó a disminuir, como es normal para estas épocas. Ok, entonces los precios de los alimentos, que es uno de los principales impulsores de la inflación mundial de este año, han demostrado alta volatilidad asociada a una evolución del conflicto entre Rusia y Ucrania y al riesgo de un menor suministro mundial ante condiciones climáticas adversas. A pesar de que ha habido periodos de estabilidad asociados al temor de una desaceleración de la actividad económica mundial, la incertidumbre respecto al cumplimiento del acuerdo del corredor de seguridad en el Mar Negro para las exportaciones de granos ha generado volatilidad en los últimos meses. Sin embargo, para 2023 se espera que gracias a la desaceleración que hablamos antes global, que se espera, ayude a moderar la volatilidad en los precios de materias primas y el impacto en la inflación. Entonces,
no todo está perdido. Esa desaceleración que esperamos va a ayudar a que se controle la inflación y eso va a hacer que los bancos centrales relajen un poco su postura. Pero vamos a hablar después un poquito más. Durante el tercer trimestre de 2022, la inflación mundial continuó elevada. En algunas de las principales economías se mantuvo en niveles no vistos en décadas. En algunas de las principales economías avanzadas, la moderación en la inflación del rubro de energía se reflejó en una disminución de la inflación general. No obstante, en la mayoría de estas economías, la inflación general se mantiene significativamente por encima de los objetivos de sus bancos centrales, a la vez que la inflación subyacente continúa al alza. Podemos observar, salvo Reino Unido y algunas partes de la zona del euro, la inflación está relajándose un poco. En la zona del euro, la inflación general siguió incrementándose, pasando de 8.6 en junio a 10.6 en octubre. Esto marcó un nuevo máximo histórico, reflejando las presiones en los precios de alimentos y la elevada inflación de la energía, y ante las tensiones políticas. En Estados Unidos, la inflación general disminuyó a lo largo del trimestre. En particular, la variación anual del índice de precios del consumidor pasó de 9.1 a 7.7. Eso fue a causa de la disminución en precios de energéticos y también en los precios de alimentos, como ya vimos. Y los pronósticos de la inflación de corto plazo para economías avanzadas de algunos organismos internacionales han sugerido que prevén una moderación de la inflación para 2023. Ok, esto es para las economías avanzadas. Vamos a ver para las economías emergentes. En la mayoría de las principales economías emergentes, la inflación se ha moderado recientemente, reflejando en parte una disminución en la inflación de los energéticos. No obstante, la inflación de las economías emergentes continúa notoriamente por encima del objetivo de sus bancos centrales, con excepción de China, como ya lo hemos mencionado antes. Aquí podemos ver, este es el objetivo de inflación de los bancos centrales y podemos ver cómo todas, excepto China, están por arriba de este objetivo. Ok, el pronóstico del FMI para el índice global de precios del consumidor es de 8.8% en 2022, una disminución a 6.5% en 2023 y finalmente 4.1% para 2024. La caída en la inflación proyectada para 2023 se pronostica para la mayoría de las economías, pero es más pronunciado para las economías avanzadas. Ello en línea con el supuesto de que las economías tienen instituciones monetarias que proporcionan mayor credibilidad. Para 2024 se pronostica una menor inflación, reflejando la confianza de que la inflación cederá bajo el apretamiento de las políticas monetarias de los bancos centrales y la caída en los precios de energía. En un entorno de elevada inflación en el que los mercados laborales de algunas economías avanzadas se mantienen apretadas, los bancos centrales de la mayoría de las economías continuaron con el alza de sus tasas de referencia. Algunos bancos centrales anunciaron incrementos en sus tasas de interés mayores a lo previsto, mientras que otros moderaron recientemente su ritmo de alzas. En general, las trayectorias sugieren que las tasas se mantendrán en niveles elevados por un tiempo prolongado. Si podemos ver aquí, esta es la brecha de inflación, que se refiere a la diferencia entre el último dato de inflación y la meta de inflación de cada banco central de una de las principales economías. Sigue siendo una brecha bastante alta, excepto Japón, pero porque él tiene otras medidas. Y bueno, se espera que estas tasas de políticas monetarias por lo menos sigan en estos niveles tan altos. En las principales economías emergentes, la mayoría de los bancos centrales también continúa incrementando sus tasas de referencia.
En algunos casos, las alzas fueron significativas. Varios han sugerido que mantendrán sus tasas de interés en los niveles actuales por un tiempo prolongado con el objetivo de asegurar la convergencia de la inflación a su meta. Lo mismo. Hoy en día los bancos centrales no pueden tolerar la inflación consecuencia de los choques de la oferta. Ha persistido por demasiado tiempo la cascada de choques. Primero, COVID, luego la invasión Rusia de Ucrania. Luego la sequía, ahora secuelas por COVID. Las cadenas de suministros aún en proceso de reparación, tasas de participación laboral aún inferiores a sus niveles pre-COVID en Estados Unidos y decrecientes en Europa, y confinamientos en China, aunque a menor nivel. Con todo esto, los bancos centrales temen perder la credibilidad que tanto les costó construir en cuanto a su capacidad para conducir a la inflación a sus rangos objetivo. Así que ahora estarán dando prioridad a proteger su credibilidad como guerreros contra la inflación sobre proteger los niveles del empleo. Es de asumirse que los bancos centrales continuarán con esta postura durante 2023, manteniendo tasas de interés elevadas. Ningún banco central va a tolerar durante 2023 tasas de inflación por arriba de su objetivo. Hawking-Nash es en todas partes la orden del día. Vamos a regresar rapidísimo para ver las brechas de inflación para las economías emergentes. También son muy, muy altas. Tenemos 8%, casi 9%, tenemos 15% en Polonia. En Chile tenemos casi 10%. Son unas brechas que hacen que la tasa de política monetaria actual esté muy por encima de lo que se consideraría normal. Okay. Vamos a hablar ahora de retos y oportunidades para Centroamérica. El fuerte crecimiento y la relativa estabilidad durante casi 3 décadas han llevado a Centroamérica a un cierto progreso social, aunque la desigualdad permanece persistente. El crecimiento sostenido ha reducido la pobreza notablemente, pero la desigualdad es obstinadamente alta en todos los países. La disponibilidad de servicios sociales sigue siendo inadecuada y el acceso a ellos es desigual. Sin un fuerte crecimiento económico en el futuro, será difícil generar empleos y recursos necesarios para reducir la pobreza, así como para mejorar la disponibilidad y el acceso a los servicios sociales. Además, la credibilidad y fortaleza de las instituciones gubernamentales tiende a ser débil en la región. Los altos índices de delincuencia y violencia permanecen altos en los países del norte. Sin embargo, estos no han impedido un buen desempeño económico. A pesar de las diferencias en el gobierno, los gobiernos han logrado mantener una estabilidad macroeconómica razonable e implementar de manera exitosa, varios acuerdos comerciales. Los países de la región han demostrado su capacidad para brindar un entorno en el que los inversionistas, exportadores, importadores y empresas se sientan lo suficientemente protegidos para operar, aunque sin duda a un costo más alto. Es de alta prioridad fortalecer la gobernabilidad y reducir aún más el crimen y la violencia para incentivar a nuevos inversores a invertir más en la región. Entre 1991 y 2017, Centroamérica creció más rápido que el resto de América Latina y el Caribe, y 1.5% más rápido que el promedio de la OCDE. Acá lo podemos ver. La pandemia de COVID golpeó duramente a Centroamérica en 2020. Su recesión es una de las más profundas que ha experimentado la región. Esta región no solo ha sufrido choques de oferta por las restricciones de movilidad, sino también un gran choque de demanda como resultado del colapso del turismo y la caída de los precios de agricultura. La crisis y los paquetes de estímulos necesarios para mitigar los impactos sociales adversos aún ha aumentado la deuda pública y reducido el espacio fiscal necesario para aumentar la inversión pública. Esto es muy importante. En muchos países, el crecimiento sólido y sostenido de las exportaciones ha desempeñado un papel bien conocido
no solo en impulsar el crecimiento del PIB, pero también el crecimiento de la productividad, aunque este último depende de las políticas internas. Las exportaciones son una fuente de demanda sin restricciones para una producción competitiva que es particularmente importante en economías pequeñas. Las empresas exportadoras generalmente son más productivas y generan beneficios para otros sectores. Además, la expansión de las exportaciones promueve la reasignación eficiente de mano de obra a los sectores más productivos de la economía. Esta es una de las oportunidades, este es uno de los potenciales que tiene Centroamérica, son las exportaciones. Tiene mucho campo para crecer en este sector, y crecer en este sector significa aumentar la productividad, aumentar la competencia, aumentar la visibilidad ante todo el mundo. Entonces es muy, muy importante y es un potencial que Centroamérica y muy pocas otras regiones tienen. Sin embargo, enfrentan algunos retos las exportaciones en Centroamérica que afectan la productividad. Por ejemplo, la baja competencia, las restricciones a mercados financieros y laborales, la violencia e inseguridad, pocos y malos incentivos para que las empresas inviertan en limpias y mejores tecnologías. Vamos a hablar un poco más sobre los escenarios socioeconómicos regionales. Aquí podemos ver algunos pronósticos que se ha publicado por Bloomberg y la Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario de Centroamérica. Cabe resaltar que se espera una moderación en el crecimiento para 2022 y 2023 en conjunto de América Latina y el Caribe. Más a detalle, se espera que los países de Centroamérica, específicamente Honduras, Guatemala, Nicaragua y República Dominicana, tengan un mayor crecimiento que el promedio para Latinoamérica. Entonces aquí podemos ver algunos rangos de pronóstico de 4 a 4.5 y de 3.5 a 4.5. Como recordarán, este es el cambio interanual en %. Y dado que, vamos a regresar rápido, tuvimos una desaceleración muy pronunciada, por eso vamos a tener tasas de cambio del PIB mucho más altas que se van a ir moderando hasta llegar a su nivel prepandemia. O sea, esto es normal que suceda, que para 2022 tengamos un pronóstico de crecimiento más moderado que 2021 y un poco más para 2023 también. Además, se espera una menor inflación para 2023 comparado al promedio de América Latina y el Caribe. América Latina tenemos un pronóstico de 19.3 para el cierre de 2022 y de 19.3 lo mismo para 2023. Algunas economías, casi todas, las tienen muy por debajo de eso. Aun con esto, la inflación se espera que continúe en rangos altos, alejados de las metas de inflación de algunos bancos centrales. Es importante destacar que el crecimiento sostenido entre 1990 y 2017 dentro de la región fue provocado gracias a que el empleo creció aceleradamente, haciendo que la mano de obra representara la mayor parte de este crecimiento. Ahora, esto no es una buena métrica, porque lo que quieres es crecer tu PIB generalmente con productividad, y esto no se ha logrado muy bien en Centroamérica. La productividad se quedó rezagada. El principal reto para mantener un crecimiento sostenido en Centroamérica, al tiempo que el crecimiento de la población en edad de trabajar se desacelere drásticamente, va a consistir en aumentar la productividad. Entonces, si podemos observar acá, estas son las tasas de empleo de Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y El Salvador. Y las 6 que estamos discutiendo. Y podemos ver que la tasa de edad para trabajar va disminuyendo en promedios de 1992, 2017 a 2020 y 2035, que es lo que se espera, y va a ir disminuyendo drásticamente. Ahora, esto es algo muy importante porque dado que el crecimiento se vio impulsado por esta
por estas tasas de crecimiento en la edad de trabajar, esperándose un declive en estas tasas, es importante entonces impulsar la productividad para que podamos mantener un crecimiento estable y constante. Asimismo, la desaceleración del crecimiento de la fuerza laboral podría compensarse, al menos en parte, aumentando la tasa de participación de las mujeres en edad de trabajar. Hay margen para hacerlo porque la tasa sigue siendo baja, aunque ha mejorado considerablemente desde 1991. En 2017, la participación femenina en Centroamérica era solo del 48% en comparación con el 84% para los hombres. Esta tasa para las mujeres en cada uno de los 6 países es inferior al promedio al del resto de América Latina y el Caribe, en diferentes grados, y al menos 15 puntos porcentuales por debajo del promedio para las regiones de la OCDE. Entonces, aquí hay campo para poder seguir creciendo. El crecimiento en la productividad total de los factores, PTF, ha contribuido muy poco al crecimiento de la región durante los últimos 30 años, como lo hemos mencionado. La mano de obra, incluidas las mejoras en la calidad del capital humano, contribuyó con más de 2/3 al crecimiento del PIB real de la región y el capital físico el resto. Entonces, acá podemos ver que el capital humano es lo que más ha contribuido al crecimiento en el PIB desde 1991 a 2017. Aquí es un desglose. Podemos ver que en parte ha sido el capital humano y en la otra parte el capital físico y el trabajo, por supuesto. El crecimiento hay que notarlo, del PTF, que es la productividad total de los factores, fue negativo para la región. Solo 2 países lograron tener un crecimiento positivo, pero fue bastante bajo, por lo menos del 0.5% anual. Los aumentos en la mano de obra y el capital fueron los principales impulsores del crecimiento del PIB en todos los países de la región. Si podemos observar, aquí tenemos una productividad negativa en la mayoría de los países, excepto en Panamá y en Costa Rica. La perspectiva de un mayor crecimiento en la productividad es posible. Vamos a regresar. Aquí está. De un mayor crecimiento en la productividad es positiva por 2 razones. Primero, las brechas de productividad de la región, tanto agregadas como sectoriales, en comparación con las economías avanzadas, son grandes y la mayoría de los países y empresas aún están lejos de la frontera tecnológica. Como resultado, el potencial para aumentar la productividad es bastante alto si se establecen las condiciones adecuadas para lograrlo. Esto quiere decir, tanto empresas como gobiernos tienen que dar estas condiciones para que se pueda lograr y se pueda llegar a una productividad con tasas positivas para los próximos 10, 15 años. En segundo lugar, aunque hay espacio para un cambio estructural, la mayor parte del crecimiento de la productividad dentro de los sectores provendrá de una mejora en la asignación de los recursos, así como las innovaciones imitativas y adaptativas de las empresas. ¿Qué quiere decir esto? Que no es necesario inventar la rueda desde cero. Podemos comenzar imitando y adaptando estas tecnologías que otros países han desarrollado para poder impulsar la productividad en esta región. La perspectiva de un mayor crecimiento de la productividad en el futuro es buena y es probable que la mayor parte provenga del interior de los sectores, principalmente manufactura, servicios, pero también agricultura. Dentro de cada sector, el crecimiento de la productividad puede provenir de la reasignación de mano de obra de empresas menos eficientes a empresas más eficientes. Esto, ¿cómo lo podemos hacer? Logrando las exportaciones, un crecimiento mayor en las exportaciones, porque las exportaciones, como bien hemos dicho, crean empresas más eficientes gracias a su competencia y gracias a que la demanda no tiene una limitante a una economía pequeña.
También es importante que las empresas individuales inviertan en adoptar mejor tecnología y más limpia y o desarrollar productos y procesos de mayor calidad. Aun cuando la probabilidad de que crezca más rápido la productividad de la manufactura que los servicios, los aumentos modestos en la productividad del sector de servicios puede tener un impacto mayor en la productividad agregada, dada su alta participación en el empleo. Entonces, es importante que estos servicios, aun cuando puedan crecer muy, muy poquito, es importante que crezcan porque tienen un impacto en la productividad agregada muy alta, dada su alta participación en el empleo. Centrarse en subsectores de servicios más productivos, como el de telecomunicaciones, TIC, que es en servicios de computación, finanzas y otros negocios, son ideales, aunque expandir el empleo en esos servicios puede ser un reto, dada su mayor dependencia en mano de obra más calificada. Y bueno, vamos a ver algunas conclusiones. Centroamérica enfrenta un 2023 con un crecimiento estable que continúa en recuperación de la desaceleración por la pandemia, un nivel de inflación más estable, pero aún muy alejado de las metas de algunos bancos centrales, no todos tienen sus metas establecidas, una productividad muy baja comparado al resto de los países miembros de la OCDE, también una participación de las mujeres en el mercado laboral muy, muy baja, que ahí hay una oportunidad para crecer. Fuertes sectores de manufactura, agricultura y servicios, y un contexto internacional adverso con una postura hawkish en la mayoría de los principales bancos centrales y una inflación que continúa alejada de la meta de los bancos centrales en general en el mundo. Muchas gracias. Y podemos tener tiempo para preguntas. Muchas gracias, Estefanía. A ver, han llegado algunas, les invito a los participantes a formular sus preguntas, si hay alguna pregunta o un comentario. Me han llegado al chat de la plataforma una pregunta referente a la gráfica de oportunidades de crecimiento. Si la puedes regresar, por favor. Claro que sí. A ver. Gráfica de oportunidades. No, estabas más hacia las últimas. No, más hacia las últimas. De Centroamérica. Sí, correcto. Ok, perfecto. Sobre todo el tema del capital humano. Ok, ya sé cuál hablan. Esta. Exactamente, justamente. Indicadores Perfecto. de productividad. Justamente. No sé si nos pudieras explicar un poquito más en qué consiste cada una de las 4 categorías capital, que nos queda claro, pero que nos pudieras ahondar un poquito más, sobre todo para las personas de Red Catálisis que trabajan en empresas de capital y que trabajan en empresas que favorecen el capital. ¿Cómo pueden estas empresas contribuir y hacer más para el desarrollo de los, digamos, primero de las regiones, de las personas, y en el desarrollo y crecimiento del país? Claro que sí, muchas gracias. Bueno, les comenté que el sector de servicios tiene un impacto muy importante, que es su sector. Es muy complicado crecer, pero dado que ustedes tienen una alta participación en el empleo, en total agregado por el PIB, es importantísimo que tengan que tengan estos incentivos por parte no nada más del gobierno, sino de sus empresas para crecer e invertir en nuevas tecnologías. La pregunta en específico es, ¿cómo impacta esto? Bueno, si pueden ver acá, el capital que se invierte es sumamente importante. No está dividido por sectores, pero básicamente la participación del sector de servicios en esta gráfica es es casi completa. Entonces, acá podemos ver que una parte muy importante es el capital humano, como habíamos dicho, y otra parte muy importante es el capital que se tiene invertido en este sector
de servicios, que como mencionamos, es el que más impactaría en el producto agregado de estos países. Entonces, es importantísimo seguir apoyando y seguir incentivando a estos sectores como de telecomunicaciones, como de finanzas y otros negocios para expandir el empleo y mejorar su productividad. Primero el empleo es importante, y como ya lo hemos visto, pero lo más importante para este sector es expandir su productividad, que en realidad no sería costoso, porque como les he dicho, la rueda no la tienen que inventar ustedes. Ustedes solamente podrían adoptar nuevas tecnologías que más les convenga. Este sector podría adoptar estas nuevas tecnologías a un costo muy bajo. ¿Por qué? Porque no tendrían que empezar de cero. Y, y, y bueno, pues partir de ahí para mejorar la productividad. No pueden mantener un crecimiento constante si se espera que las tasas de, de trabajo, de edad de trabajar, disminuyan drásticamente en el futuro. Es importante entonces que la productividad cambie, que esta parte morada que vemos acá se invierta y ahora que no importe tanto que el capital, que el trabajo sea más importante. Es decir, hay que reducir esta participación del trabajo en el crecimiento del PIB por países. Estefanía, llegaron un par de preguntas más. Claro Pregunta, que ¿la sí. productividad de la región se ha visto afectada por la situación de migración que masivamente se ha vivido en los países de Centroamérica? Bueno, de Centroamérica y México. Claro. ¿Cómo visualiza la problemática para los próximos años? Y sobre también me gustaría agregar a esa pregunta el tema de las remesas de Estados Unidos y la presión que tiene el dólar y el tema de remesas que llegan a nuestros países. Claro que sí. Muchas gracias por la pregunta. Pues sí, es importante eso también, no nada más que se va a disminuir la población en edad de trabajar y el empleo. Esa parte, aparte, eso va a generar mucha más presión si consideramos que, como hemos dicho, la población en edad de trabajar y el empleo ha sido lo que más ha impulsado el crecimiento del PIB. Entonces, esta parte de migración también es otra presión muy grande para los países, pero no nada más es una presión, es un incentivo. Yo le llamo un incentivo más que nada a gobiernos a sentarse y a decir, nos vamos a quedar sin la participación laboral que ha impulsado estos últimos 30 años el crecimiento de estos países. Tenemos que hacer algo para mejorar la productividad, para que dé incentivos a que la migración se revierta, a que no tengan que ir a Estados Unidos para tener una mejor vida, sino puedan desde su país tener una mejor productividad, una mejor área laboral, estar más preparados para poder así mejorar la productividad en conjunto del país. Es importantísimo. Después, respecto a las remesas, es muy importante esa pregunta también. Como hemos visto, se espera que el dólar se fortalezca ante las demás presiones que han existido y ante la postura hawkish de los bancos centrales, específicamente de Estados Unidos, por lo que en esta parte se espera que, dado el fuerte dólar, la, la, el tipo de cambio tan fuerte, en esa parte ayude a estos países que son recibidores de estas remesas. Entonces, en esa parte podría ser un incentivo, una ayuda que podría ayudar a que las empresas pudieran invertir en tecnologías más limpias, en su capital humano, si sabemos recibir estas remesas e invertirlas, no nada más gastarlas. Entonces es El importante. problema es que aquí la remesa viene, pero no llega a las empresas. Las remesas vienen y llegan a las familias. Una parte En ese llega a sentido, pero en ese empresas porque sentido, la familia gana, o sea, la familia está mejor. Entonces, ahí es un desincentivo a que quieran emigrar también. Y no nada más
llega a las familias. Hay una parte importante que llega a empresas y eso, dado que vas a tener un mayor empuje en el dólar, pues también tiene que haber incentivos. No puedes partir con que nada más la empresa sola va a tener ese incentivo. Tiene que haber más competencia, tiene que haber mejores políticas públicas que incentiven el crecimiento hacia una mayor competencia y que puedan salir al mercado y que a pesar de que son economías pequeñas, puedan eh, continuar construyendo este capital que tanta falta hace en estas partes. Muy bien, y aquí una oportunidad muy interesante porque llega la remesa, llega a la familia y la familia a las instituciones microfinancieras, las entidades financieras, podrían beneficiarse también del otorgamiento de créditos o de ser receptoras de ahorro. Habrá que ver cómo llegar a estas personas y cómo ofrecerles productos y servicios cada vez mejor diseñados y enfocados a que cubran las necesidades, como lo hemos visto en los anteriores webinars a este. Claro que sí, de hecho la inclusión financiera es uno de los puntos más importantes y que más afectaría la productividad en estos países. Tiene una productividad, tiene una inclusión por debajo todavía de la OCDE y es un reto bastante alto, no nada más para las empresas, sino para el gobierno, para poder incentivar a que todas las financieras y el servicio del sector financiero llegue a más personas y que exactamente se pueda captar este dinero de remesas y no nada más se quede en las familias como un gasto. De acuerdo. Otra pregunta que hace Sonia, Sonia Belinda Vaca, dice, de acuerdo a estos resultados expuestos y sobre la base en tu experiencia, concretamente, ¿qué retos y desafíos visualizas para Centroamérica en el año 2023? Siendo Centroamérica no excluyente del resto del mundo, por supuesto. Claro que sí. Mira, dado el contexto tan difícil que vamos a experimentar para 2023, eh, es un contexto que ya hemos estado experimentando, que ya tenemos cierta práctica de tener una inflación tan fuerte, de tener un crecimiento tan bajo y tan eh, restringido y teniendo estas guerras y teniendo todo esto. A mí me parece que Centroamérica puede tener oportunidades muy importantes si se concentra en lo que tiene que hacer y en esta oportunidad que se está presentando para, dadas estas adversidades en estos contextos. ¿A qué me refiero? A que es momento de que, dado que el dólar está tan fuerte, aumenten y puedan exportar aún más en cantidades pues mucho mayores de las que llevan haciendo. Esa es una gran oportunidad de crecimiento que podrían aprovechar Centroamérica bajo los incentivos correctos y bajo todo, todo el escenario que se pueda extender durante 2023. Eso es algo importantísimo porque como repito, este sector en cuanto a exportaciones es el sector que más productividad y más crecimiento sostenido puede traer para estas regiones. ¿Qué se espera? Espero que el crecimiento para muchos países continúe estable, pero por supuesto que va a regresar a su tendencia de crecimiento pues mucho más, pues no tan, no, no tan elevada como se vio para 2021 y 2022. Considero que la inflación continuará siendo un reto para Centroamérica, dado muchas presiones que existen en el mundo, sobre todo en cuanto a energía, aunque también esa sería una bastante importante reto, pero que podrían tomar como oportunidad, dado que bien incentivado se podría encontrar la manera de hacer mejor la producción y exportación de comida, de energías. Entonces, todo depende otra vez de los incentivos que puedan existir dentro de esta región.
mira, están llegando muchas preguntas, Sí, sí, sí. y una de las oportunidades que tendremos probablemente el año que entra en alguna sesión es este tema del nearshoring, la reubicación de las empresas en China y en Asia, cómo se están buscando digamos, espacios más cercanos a Estados Unidos. Empresas norteamericanas que tenían sus plantas en China están buscando países, nuestros países, México, Centroamérica, Latinoamérica, como espacios para crecer. Para ello hay que tener primero Estado de Derecho sólido y garantizado. Hay que tener, por supuesto, un aspecto social y económico y entidades financieras sólidas que puedan operar desde casa y que puedan operar en favor de estas empresas. Voy a permitirme leer más preguntas porque han llegado más. Y la credibilidad, te voy a añadir un poco, la credibilidad en estas instituciones es sumamente importante para este 2023. Como ya platiqué antes, la credibilidad está en riesgo para bancos centrales y para instituciones financieras, dado todo el descontrol que ha habido en la inflación. Entonces, ese es un punto importantísimo que Centroamérica va a tener pues, muchos retos en el futuro. También me permito agregar educación, como están mencionando muchos en el chat. Estoy completamente de acuerdo. Necesitas tener una mano de obra mucho más educada, mucho más preparada para que puedas impulsar la productividad y que las personas se queden en la región. Si Claro. no, vas a prepararlos y van a seguir emigrando. Claro, sí, precisamente. Pregunta Cristian Funes. En Latinoamérica se ha descuidado las políticas públicas encaminadas a impulsar el desarrollo humano. Sí, es correcto. Que en Correcto. el largo y el mediano plazo generan un cambio en temas de productividad en la economía de nuestros países. Correctísimo. Y justo lo que decía, Costa Rica es uno de los países con mayor inversión en educación, que tiene que ver con el desarrollo humano, por supuesto. Y ahí las cifras que se reflejan en Aquí aspectos de se muestra. productividad. Pregunta AMC, disculpa que lo lea así, pero así aparece el nombre, SADCD. ¿Considera que habrá oportunidad de crecimiento para las microfinanzas específicamente? Por supuesto. También habrán varios retos para las microfinancieras, dada la inflación y dada el apretamiento de estas políticas y dada la diferencia, la divergencia que hay entre las tasas de interés entre diferentes países. Por ejemplo, me refiero a Estados Unidos contra países menos desarrollados, países en vías de desarrollo emergentes, tienen un spread muy importante, que eso puede hacer que los bancos centrales no alcancen a la Fed y eso implique que la fuga de capitales sea mayor. Entonces, ese es un reto para las microfinancieras. Pero por supuesto que van a haber oportunidades, como lo hemos mencionado, el dólar está más fuerte y eso implica mayores remesas para ustedes, dado que el área, el campo que ustedes pueden hacer es que haya una mayor inclusión en estos países, que hay muchísimo campo en donde pueden crecer. Y bueno, pues sí, exactamente. Hay mucho campo en donde pueden crecer a muy bajo costo. Es importante que no se queden solamente con lo que hay, sino que hay que seguir, pues hay que seguir creciendo, hay que seguir invirtiendo en capital humano, hay que seguir invirtiendo en capital, hay que seguir moviéndose. Eso es Invirtiendo en importante. tecnología, la tecnología como lo Invirtiendo hemos visto a lo en largo de tecnología limpia, por favor. Es claro, a lo largo de importantísimo. estos últimos webinars también, este cierre, y además no es tan costoso invertir en tecnología, hace falta voluntad para hacerlo, pero Incentivos. precisamente hace unos días estuvimos visitando una empresa en donde cuando entras, una entidad financiera que cuando tienes tu tarjeta, tu plástico, y en ese plástico tiene, por supuesto, un chip, cuando tú entras a la puerta de la sucursal o entras a la sucursal, hay unos lectores que leen ese chip y entonces
a la persona que te está recibiendo en la puerta de la sucursal, ve frente a una pantalla tu nombre y entonces te saluda por tu nombre. Entonces es un poquito como la cafetería famosa esta de los Starbucks, que te hablan por tu nombre. Bueno, acá en México se ha empezado a implementar esa tecnología. Cuando tú pasas por un marco de la puerta, ese lee tu nombre y ya sabes exactamente, te pide turno, te da y te llama por tu nombre. Entonces la persona que te está recibiendo dice: buenas tardes, Rafael, bienvenido, ¿en qué te puedo ayudar? Inmediatamente, que te hablen por tu nombre, y esas pequeñas, que no son, digamos, hay que invertir en una tecnología, por supuesto, pero que son diferencias que ayudan a la atención al cliente, que ya habrá más tiempo de platicar sobre ello, por supuesto. Agradezco mucho el tiempo de todos y de todas, y me voy a permitir regresar a compartir mi pantalla con ustedes. Pues hay un mensaje de parte de Red Catálisis para todos ustedes. Dice: Red Catálisis ha llegado un caluroso y fraternal saludo a cada una de sus entidades asociadas, a sus aliados y socios estratégicos, a sus colaboradores técnicos, a los miembros de la asamblea, a su junta directiva y personal. Feliz Navidad y bendiciones para el año nuevo 2023. Gracias por acompañarnos y ser parte de nuestra historia institucional este año que finaliza. De parte de la junta directiva en Tegucigalpa, Honduras, a diciembre del 2022, y a nombre de la Universidad Mondragón México, agradecemos a todos ustedes su participación, su presencia en este último webinar. Les invitamos a los próximos webinars a partir de enero del próximo año y hasta diciembre del año 23. Les agradecemos muchísimo su participación, que todos ustedes tengan un extraordinario cierre de año, extraordinario comienzo del que sigue, y felices fiestas, felices Navidades. Gracias a todos. Que tengan una muy bonita tarde. Hasta luego. Bueno, mañana y tarde. Hasta luego.